A lo largo del tiempo, la humanidad ha imaginado distintos futuros a los que ha querido poner rostro, materializar en una descripción, en una imagen en concreto para poder mirarlos cara a cara. Unos futuros que podían estar poblados de miedos o de esperanzas, y a lo largo de los siglos, algunos de estos sentimientos se han mantenido, otros han cambiado, pero en cada momento la sociedad ha imaginado desde un lugar preciso y concreto, que es desde su inmediato presente, proyectando esos deseos o angustias hacia el futuro. Por consiguiente, el devenir es una categoría muy lábil, como una dúctil masa de arcilla que ha tomado una forma u otra según el momento en el que se ha modelado. Dicho de otro modo, el futuro se construye desde una hora concreta en función de la sociedad de ese tiempo. Por ello, reflexionar sobre cómo se ha imaginado el futuro nos aporta mucho sobre quién lo pensó y además nos permite tomar conciencia de que tenemos una visión del futuro heredada, legada por el pasado, que lo ha ido configurando y progresivamente vamos añadiendo capas a esa sedimentación de la que somos cómplices en tanto que agentes activos. Y que duda cabe, la ciencia ficción es y ha sido el laboratorio ideal desde el cual dotar de un cuerpo ese futuro. Por ello, acudir a ella nos permite conocer cómo se hicieron esas proyecciones e interrogarnos sobre las iconografías actuales. Uno de los miedos omnipresentes de la humanidad es el fin del mundo. Es evidente que ha habido y han coexistido muchos potenciales apocalipsis en función de los diferentes momentos y de las distintas culturas y miedos o proyecciones. Podemos atender a una visión escatológica de raigambre cristiana, a un miedo hacia el fin del mundo en relación al pánico atómico y la potencialidad de un holocausto nuclear, a civilizaciones a las que realmente hemos provocado el final de su mundo, o la impresión de haber destrozado el planeta hasta tal punto de no poder sanarlo a tenor de la actual devastación ecológica. Esa sensación de final, de algo que está a punto de romperse o que ya está roto, es algo que acontece en tiempo presente. Nos parece sintomático en ese sentido que el año 2011 se estrenasen 3 títulos cinematográficos con una puesta en escena exquisita como son Melancolía de Lars von Trier, Take Shelter de Jeff Nichols y El árbol de la vida de Terrence Malick, 3 propuestas que se constituyen en ejemplos paradigmáticos de cómo mostrar el fin de los tiempos de una manera bellísima. Imaginar el fin del mundo es factible e incluso se hace de una manera bella, y es que, como sentenció la célebre frase de Jameson, parece que hoy en día nos resulta más fácil imaginar el total deterioro de la tierra y de la naturaleza que el derrumbe del capitalismo. Puede que esto se deba a alguna debilidad en nuestra imaginación. El fin del mundo aparece constantemente en las ficciones, porque en constatar el deplorable estado en el que hemos sumido a la Tierra resulta muy sencillo imaginarlo. Proponer imaginarios que traten de curar el planeta, de cuidarlo, de pensar otras maneras de habitarlo con una relación distinta con las otras especies y sin poner al ser humano en el centro, es una línea que en cambio no se explora en el ámbito cinematográfico, aunque sí que la hallamos en otras prácticas artísticas contemporáneas. Cada época da forma a sus propias inquietudes y miedos y al hacerlo emplea la caracterización iconográfica que le es propia. Baste pensar al respecto en el caso de Frankenstein, una novela que sintetiza a la perfección el anhelo que recorrió todo el siglo XIX de vencer a la muerte y que halló su superación simbólica precisamente en el nacimiento de nuevos medios como la fotografía y el cine, la supervivencia en la imagen. Si atendemos al texto de Mary Shelley de 1816, el padre de la criatura es descrito como un joven estudiante de artes impías, es decir, como una persona interesada por la alquimia. Asimismo, si observamos el frontispicio de la edición de 1831, creado por Theodor von Holst, vemos un lugar que remite a una atmósfera gótica, con calaveras y lúgubre. En cambio, en la adaptación cinematográfica El Dr. Frankenstein de James Whale del año 31, la tecnología empleada para tal experimento es la que corresponde al siglo XX. No es un castillo, es un laboratorio. Otro caso de estudio relevante a contemplar son las ilustraciones de finales del siglo XIX que se crearon imaginando cómo sería el siglo XXI. Pensamos en aquellas de la marca de chocolate Hildebrands Deutsche Schokolade o cacao, o las imágenes de Jean-Marc de Villemart y Albert Robida. En el caso de las imágenes de la marca alemana, inciden en asuntos clave como la vivienda. Se especula que existirán casas portátiles o que se ubicará un techo por encima de todas para poder cubrir la lluvia, pero también en asuntos no tan amables como la guerra. Hay buques que podrán correr sobre raíles, el control, la policía dispondrá de un artilugio que permitirá ver a través de las paredes y, sobre todo, las ilustraciones se focalizarán en la dominación y conquista de la naturaleza. Se podrá pasear sobre el agua, existirán submarinos recreativos, habrá distintos modelos de transporte aéreo, incluso trajos con alas de pájaro, una máquina que provocará el buen tiempo o lograremos la conquista de los polos que visitaremos mediante dirigibles. Nada pues que suponga cuidar la naturaleza sino someterla según nuestros beneficios.
Ello todavía se acrecienta más en las citadas imágenes francesas, aunque algunas son amables, el avance tecnológico en algunos casos va de la mano, por ejemplo, del hecho de facilitar tareas, casi presagiando la domótica, mostrando dispositivos que se encargan de la limpieza de los hogares, incluyendo chimeneas eléctricas, o facilitando la labor en una barbería o al cuerpo de bomberos que podrán volar mediante alas, así como se aplica también a la comunicación, presagiando las futuras videollamadas o la tecnología que inunda el ocio, sustituyendo los palcos de la ópera por unas graciosas naves cuyos diseños recuerdan peces desde las cuales ver el espectáculo. En el ámbito educativo también se apuesta por un cierto aislamiento, pues se usa un sistema de aprendizaje individual en tanto que se coloca sobre la cabeza de cada niño un dispositivo conectado a una máquina que transmite una información precisa. No obstante, no debe pasarse por alto la violencia que preside varias de estas representaciones, que hemos catalogado en 3 grandes bloques: la conquista de los espacios, la tecnología aplicada a la productividad y la guerra. A la primera vía corresponden imágenes que muestran el deseo de llegar a lugares más rápido mediante el tren eléctrico, tener autobuses conducidos por ballenas, practicar la hípica submarina, pescar gaviotas desde debajo del mar, hacer carreras submarinas en el Pacífico a lomo de peces, o hay una muy peculiar que muestra a un monstruo de las profundidades, como si alcanzar tales lugares, un anhelo que no podemos desligar evidentemente de los textos de Verne, entrañara conocer otras especies a las que derrotar por hostiles. En el caso de la tecnología, esta en una ocasión se aplica al desarrollo científico y a la cura de enfermedades, cazar microbios proyectándolos ampliados en una pared, pero principalmente se dirige a satisfacer los deseos de producción en un momento de claro apogeo capitalista, de ahí que la veamos empleada en la construcción de casas, en la mecanización del campo o incluso en la cría intensiva de polluelos. En el ámbito de la categoría bélica aparecen motos pensadas para el combate. Jugando con la mencionada frase de Jameson, diremos que nada es más fácil que imaginar un mundo que sigue siendo capitalista, tal como lo atestiguan esas proyecciones de futuro. Y como vemos, ese deseo de superar los límites geográficos de lo conocido, ejemplar del colonialismo, se prolonga también en el deseo de conquistar el espacio, que viene acompañado además de una definición de alteridad clara. ¿Y si ese espacio está habitado? No sabemos cómo pueden ser esas formas de vida y, sin embargo, la primera imagen que nos viene a la mente si pensamos en un extraterrestre es una criatura verde, sin pelo y con grandes ojos. No obstante, no hubiese sido tal el consenso si hubiésemos atendido a su configuración visual en siglos anteriores al nuestro, aunque ya en el siglo II después de Cristo se planteó la idea de que existía vida interplanetaria. Nos referimos a la obra Historia verdadera de Luciano de Samosata, que describió como una suerte de parodia a los relatos que explicaban viajes fantásticos, en este caso rumbo a la Luna, y avisando desde el principio al lector de que la historia precisamente no era verdadera. El viaje a la Luna no se realiza con una nave, pues eso requeriría un estado de desarrollo de la tecnología muy distinto al de la época, sino que Luciano y otros compañeros se aventuran a sobrepasar las columnas de Heracles, resultan arrastrados por una tormenta, van a parar a una isla y finalmente un torbellino los traslada a la Luna, pudiendo presenciar una batalla entre 2 ejércitos, aquel presidido por Endimión, rey de la Luna, y aquel liderado por Faetón, rey del Sol, implicando la existencia de criaturas extrañas, entre ellas, por ejemplo, arañas gigantes. Un relato muy peculiar cuyo argumento luego prosigue en la Tierra, en varias islas e incluso se descubre un continente. Un planteamiento imaginativo que halló un renovado interés en las ilustraciones de finales del siglo XIX de Aubrey Beardsley. Evidentemente, la astronomía fue un ámbito que generó una gran fascinación en el contexto de la llamada Revolución Científica, es decir, en el marco de los siglos XVI y XVII, cuando nació la ciencia moderna, al calor de figuras como Nicolás Copérnico o Galileo Galilei, en conexión, claro está, con la voluntad de recuperación del conocimiento del mundo antiguo. Sin embargo, en la ficción ya alcanzó la luna Astolfo mediante el carro de Elías en el canto 34 de la obra Orlando Furioso de 1532 de Ariosto, y también mediante sueños son varios los que llegaron a ella. Al amparo de esta idea onírica que se remonta al mundo antiguo, concretamente al Somnium Scipionis de Cicerón, encontramos Somnium de 1541, escrito por Juan Maldonado, un texto que prosigue la tradición utópica en el que el autor se atreve a describir la sociedad que habitaba la Luna y también aquella que vivía en el llamado Nuevo Mundo. La Luna se presenta como un lugar habitable, prados, bosques, mares, donde viven jóvenes que acompañan a su rey y doncellas que acompañan a su reina, viviendo en paz y armonía. Nuevamente vinculado a lo onírico, sobresale el sueño o astronomía de la Luna,
del año 1608, publicado en el año 34, de Johannes Kepler, una obra en la que el viaje hacia la Luna no es resultado tampoco de ir en una nave, sino que se produce en un eclipse solar mediante un conjuro mágico y el protagonista, Duracotus, es enviado allí mediante un daimon invocado por su madre, una historia peculiar que sirvió a Kepler para explicar el heliocentrismo. Sin ánimo de realizar un recorrido exhaustivo, mencionemos también El hombre en la Luna o Discurso de un viaje allí por Domingo González, El raudo mensajero, del año 1620, publicada en 1638 por Francis Godwin a propósito de apoyar los planteamientos del heliocentrismo copernicano. En este caso tampoco hay una nave, sino una máquina propulsada por enormes gansos, creada por el protagonismo en la isla de Santa Elena, un español que abandonó la milicia y comercia con las Indias Orientales. Fue una creación muy influyente para tres obras clave de John Wilkins del año 38, The Discovery of a World in the Moon, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift del año 1726 y El otro mundo, los estados e imperios de la Luna, los estados e imperios del Sol, de Cyrano Bergerac. De la primera es interesante que el viaje se efectúe de nuevo con un carro volador, así como también que el autor denomine selenitas a los habitantes de la Luna. La famosa obra de Swift, una suerte de sátira de los relatos de viajes, no la contemplaremos porque no supone un viaje espacial. Y la tercera, de Cyrano de Bergerac, sí que incluye tal viaje, pero mediante una nave que funciona mediante fuegos artificiales. Un texto menos conocido es Cosmoteros, de 1695, publicado en el año 98, de Christian Huygens, pero plantea una idea interesante. Expone la posibilidad de que exista una vida extraterrestre en otros planetas y la imagina parecida a la nuestra, pues sostiene que en la Biblia no se niega que pueda haber extraterrestres, y si Dios creó otros planetas, sería raro que la finalidad de estos solo fuera que pudieran ser vistos desde la Tierra. No obstante, si los dispuso tan alejados del nuestro, debe ser porque no quería que entrásemos en contacto sin tener en cuenta el desarrollo tecnológico que tal vez podría permitirlo. Podríamos ampliar el corpus y seguir del siglo XVIII en adelante, pero el punto de inflexión, es decir, el momento a partir del cual los escritos devienen muy populares, se origina en el siglo XIX, principios del XX, con dos autores que destacan especialmente, Jules Verne y H.G. Wells. En el caso del primero, pensamos en su obra De la Tierra a la Luna, de 1865, que forma un díptico con Autour de la Lune, de 1870. Todavía el viaje no se produce mediante una nave, sino gracias a un proyectil que se dispara con un cañón. Una obra en la que también se inspiró el célebre film Viaje a la Luna, de Georges Méliès, del año 1902, aunque también tomó elementos de Los primeros hombres de la Luna, de 1901, de H.G. Wells. En la pieza de Méliès se evidencia cómo son lanzados mediante el mencionado cañón los protagonistas, y es interesante cómo el director imaginó a los habitantes de la Luna, a los selenitas, pues están más cercanos a las aves que a la iconografía posterior de los alienígenas. La obra citada de Wells, que a su vez bebe de la de Verne, sí que presenta el viaje mediante una nave espacial, y en la Luna se descubren unos individuos, también llamados selenitas, que habitan en el subsuelo. A finales del XIX, Marte será el planeta que generará una mayor fascinación a tenor de la posibilidad de que estuviera habitado y que deriva de los textos del italiano Giovanni Virginio Schiaparelli y del americano Percival Lowell. El primero observó Marte mediante un telescopio y en 1877 detectó que en la superficie del planeta había mares, continentes y una red de estructuras que llamó canales y que eran depresiones en el suelo que tenían una extensión rectilínea y kilométrica. Si no había lluvia en el planeta, esos elementos eran una pieza clave para la vida orgánica porque permitían distribuir agua por su superficie. El problema fue que otros científicos estimaron que estos canales eran artificiales y, por consiguiente, creados por alguna civilización que allí residía. La causa de este error se atribuye a una confusión de orden idiomático. Allí donde Schiaparelli escribió canali en italiano, se tradujo como canals en inglés en vez de channels, que habría sido lo pertinente, pues la primera opción implica que se trata de una construcción artificial y la segunda de algo natural. Un defensor de esta teoría fue Percival Lowell, quien a comienzos del siglo XX sostuvo que eran estructuras creadas por los marcianos para administrar el agua. Sin embargo, ya Vincenzo Cerulli dedujo que se trataba de una ilusión óptica, una hipótesis que se confirmó en 1965 gracias a la sonda espacial Mariner 4,
pero la posibilidad de que el planeta estuviera poblado por una civilización que dominaba la ingeniería hidráulica halló un eco inmediato en la esfera pública, tal como lo demuestra la publicación de Una princesa de Marte del año 1912, primera de una serie de novelas de Edgar Rice Burroughs, publicadas en una revista pulp, All Story Magazine. No obstante, dista mucho de la actual ciencia ficción, pues se trata de una obra del subgénero literario de espada y planeta que en esos años alcanzó gran notoriedad. El viaje se origina en una cueva donde el protagonista se refugia y se duerme mientras huye de unos indios. No pretendemos hacer un recorrido detallado, pero resulta inevitable citar Una odisea en Marte de Weinbaum del año 34, una obra donde sí se alcanza el planeta mediante una nave y donde tiene relevancia de nuevo esta cuestión acuosa. También el cine de esta época dio configuraciones harto peculiares de los marcianos, tal como vemos en piezas como Aelita de Protazanov del año 24 o 1980, Una fantasía del porvenir de David Butler del año 30. Sin embargo, progresivamente los alienígenas van poblando la esfera pública y empiezan a devenir habituales los avistamientos desde mediados de siglo, así como revistas como Amazing Stories empiezan a presentar aliens antropomorfos y naves que ya se acercan al canon que se iría conformando. En la década de los 40, la ciencia ficción vive un momento extraordinario, con autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein o Ray Bradbury, entre otros, pero sin duda la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría marcaron puntos de inflexión fundamentales: el pánico a un holocausto nuclear y la carrera espacial. Con la energía atómica se advirtió que la tecnología no solo iba pareja al progreso, sino que podía comportar nuestra extinción, y se realizaron diversos films que vincularon esta energía con los zombies y con los extraterrestres. Asimismo, con la carrera espacial, el espacio exterior pasó a entenderse como un potencial lugar no solo de idas, sino también de venidas, y en el contexto de la Guerra Fría y en un clima de anticomunismo, empezó a cobrar importancia la idea de que existiera un enemigo entre nosotros y que fuese indistinguible de nosotros, reactivando una idea fundamental de la literatura del XIX, que es la del doble. La invasión de los ladrones de cuerpos, de Jacques Finney, llevada al cine en 4 ocasiones, sobresaliendo la adaptación de Don Siegel del año 1956, es un ejemplo paradigmático, como también lo es la novela Amos de títeres del año 51 de Robert A. Heinlein. También hay propuestas en las que los extraterrestres no tienen la intención de aniquilarnos, como se advierte en Ultimátum a la Tierra, una película de Robert Wise del año 51, que conecta con el tema nuclear, pues vienen justamente con un ultimátum para impedir futuros desastres. Y es en las páginas de las revistas pulp de los años 50 cuando finalmente se define la iconografía que todavía hoy asociamos a los alienígenas, sobresaliendo también el film La invasión de los hombres del espacio de Edward L. Kahn del año 57, donde los alienígenas son seres verdes pequeños con grandes ojos y orejas puntiagudas, una caracterización que ya apareció en la novela Martians Go Home de Frederick Brown del año 55 y que devino la habitual, tal como lo atestiguan el mantenimiento de la forma antropomórfica, la falta de pelo y el tamaño más bien reducido en films fundamentales como Encuentros en la tercera fase o Éter extraterrestre de Spielberg o en su parodia el film Mars Attacks de Tim Burton. Mención aparte merece el caso de Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott del año 79, que a causa de su éxito y de haber devenido objeto de culto, ha conseguido que la criatura creada por el artista Giger haya marcado, según nuestro parecer, la iconografía de las criaturas del cine biopunk, lugar hacia el que también ha transitado esta saga fílmica. Con todo, podemos afirmar que el espacio interplanetario o los aliens han expresado las preocupaciones de cada época, y es por ello que ahora la conquista de otros planetas habitables se plantea como una solución ante la crisis climática y el daño que hemos hecho al planeta en films como Interstellar, de Christopher Nolan del año 2014, donde en vez de curar la Tierra, la idea es salvar a toda costa a los humanos, a pesar de dejar morir nuestro planeta, ejemplificando hasta qué punto prevalece el antropocentrismo en detrimento de las otras especies. Y evidentemente el protagonista que trata de hacer posible tal hazaña es un héroe. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando son los seres de otro planeta los que certifican que su hábitat será irremisiblemente destruido y tratan de buscar supervivencia en la Tierra? Remitiendo también a propuestas contemporáneas, citamos la serie estadounidense El problema de los 3 cuerpos, de 2024, adaptación de la trilogía homónima de 2006 escrita por Liu Cixin. Ahora los que tratan de proseguir con su especie en otro lugar ya no son los héroes sino los enemigos, y los terrícolas que esperan su llegada son malvados que los veneran con discursos mesiánicos.
Aquí, sin embargo, resulta interesante que ese otro no tiene corporeidad, sino que para poder mostrarse adoptan un avatar de un cuerpo humano en un entorno de realidad virtual que han creado y que usan para mostrar el fin de un planeta en temporalidades distintas para ejemplificar aquello que los sucederá. Pero sigue siendo ese otro, así como el espacio sigue siendo un lugar de conquista que nos permite considerar que nuestro planeta es simplemente uno más y por consiguiente, cuando acabemos con él, otros nos aguardarán. Consideramos, por tanto, que son necesarios otros relatos y otros imaginarios.